desde Educación Continua de la Facultad de Odontología. Espero todos se estén cuidando mucho y estén en casa y podamos compartir, disfrutar mucho esa conferencia que nos ofrece en ese momento el doctor Pedro Jaramillo. El doctor Pedro Jaramillo Vallejo es ortodoncista de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la Universidad de Antioquia, coordinador del Centro de Crecimiento y Desarrollo Craneofacial de la Universidad de Antioquia, y la conferencia que nos compartirá en ese momento tiene como título Evaluación cefalométrica de la población mestiza colombiana en edad de 6 a 12 años. Doctor Pedro Jaramillo, muchas gracias por su presentación y bienvenido. Todos bien y que nos podamos hoy, esta horita, conversar, más que una cátedra rígida de las que acostumbramos a trabajar. Hoy va a ser un conversatorio de algún trabajo que venimos haciendo varios compañeros de la universidad. Les voy a contar un poquitico del Centro de Crecimiento. Ya alguien nos ha escuchado. Esto es una muestra que tiene en custodia la Universidad de Antioquia. Son 20.000 pacientes con toda su historia, sus radiografías, sus modelos, sus fotos, un software que se llama Integra que estamos alimentando para tener todos estos datos de todo este muestra que nos va a servir a toda la comunidad académica, de todas las universidades, de todos los entes, a investigar y a trabajar en este tema que nos gusta de crecimiento y desarrollo craneofacial y de la salud oral de todos nuestros pacientes. Entonces, ¿con quién he trabajado este tema específico? Este pequeñito, eso es un granito de arroz de todo lo que tenemos. Con la doctora Olga Viviana Salcedo Espina, ella es la compañera mía de trabajo, odontopediatra de la Universidad de Antioquia, profesora de tiempo completo de la universidad, y nosotros dos trabajamos este tema. Hay mucha gente que trabaja otros temas. En el transcurso de esta charla les voy contando qué es esto. Vamos a hablar específicamente de cefalometría en esta población mestiza entre edades de 6 a 12 años de edad. Tomamos una partecita de la muestra, de toda esta muestra. ¿Qué es lo que está pasando? Muchos estudios han reportado diferencias en las proporciones craneofaciales a partir de radiografías cefálicas laterales estudiadas en muestras de diferentes poblaciones. Lo que sugiere, y hemos hablado mucho de la aplicación de normas cefalométricas propias según la población, la edad y el género. Esto lo hemos hablado durante mucho tiempo y hoy creo que algo puede ser verdad y algo puede ser que no sea verdad. En Latinoamérica se han realizado estudios de muestras de diferentes cefalometrías respecto a las normas basadas en poblaciones caucásias, tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Hay diferencias y hay similitudes. Lo que sí se establece es que cada población tiene algunas estructuras craneofaciales con conformaciones especiales y algunas muy similares. Hemos visto por mucho tiempo características de estos niños, o sea, niños con unas características sagitales diferentes, etnias muy diferentes, edades que estamos trabajando o ausencia de dientes y estamos trabajando todos estos factores para evaluar muy claro la conformación craneofacial. Más o menos desde el 1970 se han hecho muchas investigaciones de la conformación craneofacial. Se han hecho estudios muy valiosos, longitudinales, como sabemos los de Riolo, los de todos los estudios que han hecho en Norteamérica, unos en América, y ahora están saliendo las muestras del estudio del CES
que lo vamos a anotar aquí, de un estudio longitudinal de mucho valor para nosotros. Se han hecho estudios transversales, longitudinales y mixtos. Nosotros hemos evaluado cada uno de los estudios y ahora los vamos a comparar y los vamos a medir. ¿Qué es lo que está pasando para nosotros? O sea, que cada grupo étnico ha tenido unas características, pero también muchas de las características son iguales. ¿Qué hicimos nosotros? De la muestra de 20.000 pacientes, hicimos una fecha de corte y en ese momento llevábamos 1.627 casos. 857 hombres, 779 mujeres, entre las edades de 6 y 12 años de edad. Nosotros a estos 1.627 hicimos el trazado cefalométrico que hacemos en la universidad. O sea, estas radiografías eran análogas. Como eran análogas, hicimos una estandarización para escanearlas y tenerlas digitales, con un escáner, con una luz determinada, con una velocidad determinada, escaneamos y la pasamos a digital. Después de pasarla a digital, se estandarizó muy claro con esta herramienta cuánto medía y en el programa dijimos que si era la precisión para tener todas las radiografías escaneadas en una misma escala. Al tenerla en una misma escala, hicimos todo el trazado cefalométrico. El trazado cefalométrico de nosotros, o sea, que tenemos nosotros, son 70 variables. Si son 70 variables por 1.627 casos, más o menos eso nos da aproximadamente una muestra de 13.000 o 14.000 datos. Pero entonces nosotros no íbamos a trabajar con todos esos datos. Dijimos, ¿cuáles son los datos que las muestras de investigaciones o los datos que más se comparan? Entonces dijimos, revisemos la literatura. Y entonces encontramos que la mayoría de artículos trabajan estos puntos cefalométricos: Silla, Nacio, Gonion, Nation, Condilion, punto A, Nation y Mentón. Tomamos estas medidas: Silla, Nation, Nation, Mentón, espina nasal anterior, mentón, la longitud maxilar, la longitud mandibular y la altura facial posterior. Entonces, estas mismas medidas que tenemos acá son las que vamos a comparar con los de los otros estudios. Estas mismas que tenemos acá vamos a comparar con otros estudios y así vamos a poder mirar en qué somos parecidos y en qué somos distintos. Ahora, me van a preguntar, Pedro, ¿cómo era la muestra de ustedes? La muestra de nosotros era muy sencilla, vea. Las mujeres de 6 años teníamos 50 radiografías, 17 años teníamos 110 radiografías, de 8, 207. Si ustedes miran, más o menos están iguales los hombres con las mujeres. Preguntamos a la persona de estadística y nos dijo, la muestra de ustedes está balanceada, tanto para hombres como para mujeres. Pueden hacer la comparación de los hombres versus las mujeres. Bueno, vamos a encontrar los resultados. Vamos, entonces, ¿hasta dónde vamos? Ya sabemos que la muestra, ya sabemos que hicimos, que cogimos las radiografías análogas, las pasamos a digitales. Una sola persona hizo los trazados cefalométricos. Es la persona que se llama Diana Quintero, que trabaja con nosotros. ¿Qué hizo ella? Ella hace los trazados cefalométricos. Nosotros hicimos una calibración. Para mirar el estudio de error, ella va trazando 100 radiografías, pero la radiografía 1, la 10, la 20, la 40, 50 y así, cada 10 se le hace un estudio de error. Entonces, el 10% de la muestra de nosotros siempre se le hace estudio de error para tener calibrado. Si encontramos en alguna, por cansancio,
por alguna cosa que hay una diferencia, nos sentamos con Diana, volvemos y revisamos y seguimos, pero que todo esté bajo el estudio de error y el control de estas medidas. Porque es un trabajo dispendioso de medir tantos pacientes, y entonces se va cansando la automatización y podemos tener error. Entonces vamos despacio, pero haciendo el estudio de error. Ahora, vamos a los resultados. ¿Qué nos pasó a nosotros? Miren en los hombres, miren, la tendencia va a ser que en los hombres las medidas son mayores que las mujeres. Miremos la altura facial anterior-inferior. Miren los hombres cómo son de diferente de las mujeres. Los hombres tenemos la altura facial mayor. ¿Se pueden presentar picos? Sí, se pueden presentar picos, más o menos entre los 11 y 12 años de edad. ¿Por qué se pueden presentar picos? Ahora lo vamos a discutir. Vamos a enfocarnos en los resultados. Entonces, en las mujeres, miren que la media es a los 6 años 54.6 y a los 12 años de 59.5. Los hombres, la media es de 55.7 a los 6 años y a los 12 años de 61. Vámonos concentrando mucho, ahora que está de moda, lo que son las curvas, y hemos aprendido tanto con este problema, la pendiente de esta curva. Entonces, concentrémonos en la altura facial anterior-inferior. Mire cómo se comporta para los hombres, mire cómo se comporta para las mujeres. Miremos este pico, ¿por qué se da este pico? Ahora, miremos la altura facial ya total, en el cual puede estar involucrado todo el segmento maxilar y el segmento mandibular. Miremos que sigue la tendencia. Hombres, mayor datos que mujeres. En las mujeres la media a los 6 años empieza en 92 y a los 12 años en 104 milímetros. En hombres la media es de 93, mire que empieza más alta que las mujeres y termina más alta que las mujeres. Correcto. Entonces me preguntarían, Pedro, ¿dónde hay significativas diferencias? Las diferencias más significativas se dan entre los 8 y los 9 años y entre los 11 y los 12 años. En este rango de 8 y 9 años hay mucha diferencia, y hay mucha diferencia en este dato, en este rango es. Ahora, miremos la altura facial posterior. ¿Qué pasa? Sigue la misma tendencia. Hombres mayor que mujeres. Miren que las mujeres empiezan en 58.2 a los 6 años y terminan en 65. Los hombres empiezan en 59 y terminan en 69. Pero quiero que miremos esto. Miren la pendiente, cómo se inclina la altura facial posterior, y voy a retroceder. Y miren cómo se inclina la altura facial anterior y esta. ¿Por qué les quiero que miren esas pendientes? Porque no podemos alejarnos de la relación de altura facial anterior y altura facial posterior para entender lo que vamos a ver ahorita. Ahora, todos hemos trabajado mucho lo que es la longitud maxilar y longitud mandibular. Cuando vemos los pacientes, nos preocupa mucho cuánto crece el maxilar y cuánto crece la mandíbula. Tenemos mayor tamaño mandibulares a nivel de los hombres que de las mujeres. Las mujeres, la media es de 92 milímetros y termina en 103. Los hombres empiezan en 94 y terminan en 111, teniendo unos picos en unas edades. Lo que llamamos el cuerpo mandibular, que no es el que la literatura en los últimos años ha dicho que no es el cuerpo, son los límites del cuerpo mandibular, que es gonion,
y mentón se muestra mayor en hombres que en mujeres, pero es en la medida que menos diferencias se encuentra. O sea, el cuerpo mandibular de los hombres y de las mujeres es de las medidas que mayor similitud tiene por género. Y miren que en las mujeres es de 59 como empezó y en los hombres empezó en 61. Miren que no hay tanta diferencia. Y terminamos en mujeres con 68 y hombres con 73. Pero en los primeros años su cuerpo mandibular es muy similar. El maxilar. El maxilar tiene un comportamiento muy diferente a la mandíbula, porque el maxilar definitivamente está muy influenciado por todo lo medioambiental. Sabemos de la respiración, sabemos de la deglución, sabemos de la fuerza muscular y afecta mucho todo el complejo maxilar. Este maxilar, mire cómo se comporta, sigue siendo la misma tendencia. Mayores tamaños de hombres que de mujeres, pero en algunos puntos, sobre todo en este punto de los 10 años, casi que se emparejan. Y ténganlo presente ahora que hagamos la discusión, porque las mujeres presentan unos picos de crecimiento antes que los hombres. Y puede ser que este pico de crecimiento nos equivale o nos cuadre ese crecimiento maxilar y mandibular. Ahora, esta medida, que es la medida Silla-Nation, con el plano mandibular, en toda la literatura se encuentra que, en toda la literatura se encuentra que el complejo craneofacial siempre va a tener estos dos planos más paralelos. Empezamos más divergentes y ellos se van, digamos que poniendo paralelos. Por eso les decía yo ahorita que miráramos muy bien lo que es la pendiente de la altura facial anterior y la altura facial posterior. ¿Por qué? Porque la altura facial posterior tiene una pendiente mayor. Al hacer la pendiente mayor, al hacer esa curva de altura facial posterior de mayor pendiente, es lo que nos lleva a que este plano mandibular con respecto a Silla-Nation siempre esté descendiendo, desde los 6 años hasta los 11 años. Entonces me van a decir, Pedro, ¿qué pasó en la muestra de ustedes? Vamos a ser claros. Tanto la doctora Viviana como con la persona de estadística estuvimos discutiendo este punto. Y lo que nosotros encontramos, ahorita les lo voy a decir, pero puede ser que estos 5 pacientes tuvieron una consulta tardía y por lo tanto son pacientes con unas alteraciones dentoalveolares distintas a toda esta población y por eso nos dio este pico. Yo quiero ser claro que aquí no escogimos pacientes clase 1, clase 2 o clase 3. Esta fue toda una población, por lo tanto estamos estudiando la población de pacientes mestizos de la ciudad de Medellín, que es una muestra significativa de la población de Colombia. Ahora, base de cráneo. Todos los que hemos estudiado, yo no sé en otras partes del país, pero sobre todo en Antioquia, nuestros profesores siempre nos inculcaron que la base de cráneo de nuestra población es de menor tamaño a la base de cráneo de las poblaciones de los referentes que teníamos de Riolo y de todos los estudios de cefalometría. En nuestra población, en nuestra muestra se da. Hay un artículo que están trabajando el doctor Gabriel Espinal y la doctora Olga Viviana Salcedo, que ellos están estudiando más esta base de cráneo en esta población y lo están estudiando en un tema que es la flexión de la base de cráneo anterior y la base de cráneo posterior, con qué significa para los pacientes clase 1, clase 2 y clase 3. Esta base de cráneo es muy significativa porque es de las estructuras que más temprano terminan su crecimiento y desarrollo. Pero como conclusión, tenemos una base de cráneo mayor en hombres que en mujeres y la base de cráneo es menor que en las poblaciones comparadas.
pero próximamente el artículo de la doctora Olga Viviane, del doctor Gabriel y unos estudiantes de México nos van a hacer más referencia y más énfasis en este tema específico. Un artículo que ya está, creo que terminado por lo último que conversé con la doctora Olga Viviane y el doctor Gabriel. Bueno, vamos a hacer la discusión. Vamos a hacer la discusión en qué. Yo quiero que nos comparemos nosotros con unas poblaciones que hemos encontrado nosotros de muestras que nos han traído colegas y nos han dicho, ve, mira, este atlas en tal parte. Encontramos un atlas hecho en indígenas de Guatemala. Esta gente de Guatemala fue asesorada por la Universidad de Michigan para hacer un seguimiento, un estudio longitudinal de esa población de Guatemala, población indígena. Unas doctoras que estudiaron en Brasil nos trajeron un atlas también de un estudio longitudinal de Brasil, el de la Universidad de Michigan de Riolo, que todo lo tenemos como referencia. Encontramos de afrodescendientes de Estados Unidos, que es una de los seminarios de la Universidad de Michigan. Hay un solo volumen de estudio de crecimiento y desarrollo de descendientes de afrodescendientes de Estados Unidos, y vamos a hacer la población mestiza colombiana. Cuando hagamos la discusión, les voy a mostrar población mestiza colombiana de un estudio transversal como el de nosotros y el estudio del CES. Y voy a compararnos también con un estudio longitudinal de 17 hombres, 17 mujeres, de un estudio de Alemania. Ese estudio de Alemania solamente tuvo, durante un año no le pudieron tomar la muestra, pero les lo voy a mostrar cuando hagamos la discusión. Lo que nosotros queremos mostrarles a ustedes es qué tanto tenemos de parecidos y qué tanto tenemos de diferentes. En lo que hemos encontrado y lo que hemos hecho en las discusiones con el grupo, hemos visto que la altura facial posterior presenta menores diferencias al compararla con otros estudios de otras poblaciones. Se conserva el mismo patrón establecido. Es muy similar la altura facial posterior a la población indígena de Guatemala. Y nosotros tenemos mucho de características y de ancestros indígenas. No sé, yo no sé pues la parte de antropología, ya sería preguntarle a la doctora Timisay, la antropóloga, que nos pueda ayudar en esa parte, pero tenemos rasgos indígenas, tenemos rasgos afros, tenemos afros, esto es una mezcla en Medellín y en Colombia, es una mezcla de todo esto, entonces aquí vamos viendo. La altura facial anteroinferior, nosotros somos más carilargos. La población colombiana es más carilarga y más marcado en hombres que en mujeres. Ahora, con respecto al ángulo que dijimos ahorita, silla nation, plano mandibular, seguimos conservando la dinámica que hay en el mundo. Es que ese ángulo se vaya volviendo más paralelo, y eso lo muestran en todos los estudios. Todos los estudios muestran que ese ángulo empieza a disminuir, o sea, crece más la altura facial posterior que la anterior. Ahora, ¿qué nos interesa? Porque mucha gente, y durante muchos años nos enseñaron a mirar la relación maxilo-mandibular más sagital que vertical, pero en los últimos años ya estamos viendo más la relación vertical, esa relación vertical que nos interesa. ¿Qué nos estamos encontrando? El maxilar y la mandíbula tienen la misma tendencia de nosotros que en el mundo, pero se dan de pronto tamaños mayores en nosotros que en ellos. En estudios de tipo longitudinal, ellos encuentran picos de crecimiento y desarrollo.
puede ser, por lo que hablamos con las personas de estadística, nos dijo, ustedes puede que no encuentren los picos de crecimiento porque los estudios de ustedes son transversales y los otros estudios son longitudinales y pueden encontrar el detalle de ese paciente que crece en ese pico. Pero esperemos que tengamos toda la muestra y con la ayuda de otras profesiones encontremos esos picos. Lo mismo pasa con lo que hablamos ahorita, con el cuerpo mandibular. El cuerpo mandibular es la estructura más parecida entre hombres y mujeres y es la estructura más parecida que tenemos al compararnos con las otras poblaciones. La base de cráneo, como lo dijimos ahorita, y como nos lo enseñaron muchos profesores, tenemos una base de cráneo cortica para nuestra población. Por eso muchas veces hacemos diagnósticos de biprotusiones o pacientes clase 3, pero tenemos que tener referencia de la base de cráneo anterior. Bueno, ahora mirando, si nos comparamos con los pacientes de Guatemala y el estudio de Michigan, tenemos patrones. Yo no quiero decir medidas. Los patrones son muy parecidos a los de nosotros. ¿Listo? Cuando nos comparamos con los patrones europeos, sobre todo esa muestra de Alemania, lo veo que hay patrones muy parecidos. Lo único que nos diferenciamos es en los valores de ellos en las medidas sagitales. En el plano, en el ángulo del plano mandibular son muy parecidos. Ahora, estas divergencias en las medidas craneofaciales en el plano vertical son a expensas de la rotación mandibular y de los desplazamientos anteroposteriores del cóndilo. Desde hace mucho tiempo y en varias cátedras yo lo he mencionado, que los estudios con mini implantes de Bior desde hace muchos años fueron demasiado importantes para nosotros, pero en los últimos años hemos aprendido que esos estudios nos mostraban cómo crecía el cóndilo y el cómo crece el cóndilo es lo que nos va a llevar a, si el cóndilo crece hacia arriba y hacia adelante, la mandíbula reacciona de una manera. Y si el cóndilo crece hacia arriba y hacia atrás, crece de otro, y ahorita lo voy a ver. Pero es lo que nos importa, lo que quiero hacer énfasis en este momento. Ahora, como una gran conclusión, varios estudios han reportado algunas fluctuaciones tempranas en el crecimiento antes de los 12 años. Encontrar estos periodos de picos es lo más importante. Se han encontrado en algunas investigaciones que esta altura facial puede tener crecimientos entre 3 milímetros y 8 milímetros en esa altura facial anterior, que es donde nosotros, en estos pacientes, entre los 6 y los 12 años, debemos estar más atentos. Cómo estamos midiendo la altura facial y cómo nos está cambiando. Y estos incrementos se dan mucho por todo lo del crecimiento dentoalveolar. Recordemos que hay la salida de los primeros molares, tanto mandibulares como maxilares, a los 6 años, pero entre los 8 y los 10 años hay un crecimiento muy grande. ¿Qué quiero mostrar en este momento? Quiero mostrar 2 pacientes hipodivergentes de la muestra y 2 pacientes hiperdivergentes. Este es el primer paciente, hipodivergentes. Miremos las características de ellos. Ellos tienen una altura facial posterior muy similar a la altura facial anterior, tanto en hombres como en mujeres. Tienen ese tamaño mandibular de pronto menor, pero el cuerpo mandibular puede ser igual al del paciente hiperdivergente. Ahora, miremos los pacientes hiperdivergentes, miren las características. Mire que la altura facial posterior es de mucha diferencia con la altura facial anterior. Miren esa rotación, esa incompetencia labial. Pero esto es a expensas de cómo se comporta el crecimiento del cóndilo, que es lo que quiero yo. Si nosotros tenemos controlados el crecimiento vertical, podemos controlar el crecimiento sagital, porque los pacientes
hiperdivergentes, mire cómo se esconde el mentón. Los pacientes hipodivergentes, el mentón se puede manifestar más y es lo que tenemos que manejar. Vamos, porque quiero dar una aplicación clínica, que esta charla lleve un mensaje para sus consultorios, para la clínica, para la academia, para todo. Primero, antes de mandar a tomar radiografías y tantas radiografías, examinar el paciente y tomar medidas antropométricas. Sé que aquí en el medio hay mucha gente que maneja muy bien las medidas antropométricas. Revisando para estas charlas me encontré unos estudios de la Universidad Cooperativa con medidas antropométricas, en el CES han hecho medidas antropométricas, en la Antioquia el doctor Ramiro Rincón ha hecho medidas antropométricas. Las medidas antropométricas es muy sencillo, es un compás, medir altura facial, medir ancho visigomático, tomar todas estas medidas, cuantificar peso y talla en los pacientes. Los profesionales que estén en un centro rural o que no tengan un equipo de radiografía, puede hacer medidas antropométricas bien hechas, cuantificarlas para el paciente, peso y talla, seguimiento de salud oral, y ya los que cuando tengamos las medidas de nosotros, ya radiografías, tomografías, modelos, estandarizarlas. ¿Por qué? Porque miren esta aplicación clínica. Este es un paciente de nosotros allá en la universidad en el cual empezamos un seguimiento con él a los 3 años. A los 3 años teníamos el paciente. ¿Qué le hicimos? No le hicimos nada. ¿Qué hicimos nosotros? Un paciente sano, hacer toda la prevención, que es lo mejor. Prevención, prevención y prevención. Enseñar a cepillar la seda, todo lo que sabemos nosotros como profesionales. Lo llevé a los 10 años, a los 10 lo llevé, comparé 10 años contra 12 años, comparé, esta es, creo que es 10 años contra 12 años, listo. Entonces mírenlo clínicamente. Desde el principio se sabía, un paciente hipodivergente, a los 10 años seguía con sus mismos patrones, porque es que los patrones de hipodivergente o hiperdivergente no van a cambiar. Uno sale con ese patrón. Alterarlo es muy difícil. Hay que saber dónde lo altero, en qué momento, con qué lo hago y que sea eficiente. Entonces, mírenlo entre los 10 y los 12 años y mírenlo entre los 12 y los 13 años. El paciente conservó su patrón de hipodivergente. Yo comparé las medidas de los 10 años, 12 años y 13 años. Del mismo centro radiológico tenía todas las medidas. Al tener todas las medidas, voy a una tabla. Esta tabla es un artículo que está escrito, creo que si no estoy mal, es en la revista Seminario por el doctor Samuel Roldán, en el cual nos da una guía cómo evaluamos el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes. Estas medidas son tomadas, la mayoría son artículos, o sea, son muestras o son datos tomados de todos los estudios de Buchan como desde el 2006 o 2007 como hasta el 2015. ¿Qué nos dice él? En resumen, el cóndilo en los pacientes crece 0.3 milímetros por año y 0.5. El maxilar crece 0.7 milímetros por año. La mandíbula 0.8. Eso es, crece sin ningún estímulo que le pongamos. ¿Cómo crece la parte cigomática? Mire, 0.3 y 0.3. Mire el maxilar, ¿cómo crece? 0.1 milímetro por año y 0.6. Lo que le quiero decir es que muchas veces el crecimiento y el seguimiento es el mejor tratamiento. Mire que aquí crece 0.3 y 1. Mire cómo crece la parte dentoalveolar que nos va a afectar la parte mandibular. Y lo que nosotros muchas veces vemos es cómo crece la mandíbula. Mire que la mandíbula, el cóndilo crece 2.2 milímetros por año en las mujeres y en los hombres 2.5. Teniendo yo esta tabla que la mantengo como un pastelito para mis pacientes,
Entonces yo voy acá y dije, bueno, yo tengo ya a mi paciente que lo tenemos en la clínica. Le hicimos un seguimiento de 10, 12, 13 años. Yo veo cómo está creciendo, digo, hombre, el paciente está creciendo hipodivergente, está creciendo con los estándares que tengo yo acá. Él sigue creciendo promedio con esto. Ahora, aquí es mirando toda la estructura y cómo es la rotación, cómo es la mandíbula y cómo es esto. Aquí estoy viendo ya solamente el maxilar y solamente la mandíbula. Mire que el maxilar de este paciente no creció tanto, creció más los cambios dentoalveolares. Y en la mandíbula, lo que más creció, digamos, pues el centro, creció este cóndilo y creció a nivel del mentón. ¿Qué hace uno? Uno traza estas coordenadas y mira si el cóndilo creció hacia atrás o hacia adelante. Entonces uno dice, creció arriba y atrás, que es lo que vimos acá de estas referencias. Teniendo eso, lo que lo quiero llevar es que los pacientes hipodivergentes crecen de una manera. Voy al caso. Este cóndilo puede rotar. Entonces, el cóndilo está creciendo arriba y adelante para que se manifieste aquí el mentón. Cuando los pacientes crecen arriba y atrás, el mentón no se manifiesta, el mentón se esconde. Entonces, lo que nosotros necesitamos en un paciente es que crezca arriba y adelante para que se manifieste este mentón. Ahora, voy a hacer, porque tenemos de tiempo, a ver cómo estamos de tiempo, son las 10:40. Vamos a hacer una discusión de los datos con los estudios que teníamos, pues que tenemos a nivel mundial como referencia. Y después abrimos un panel de preguntas que la coordinación de sistemas de la universidad nos puede ayudar a coordinar las preguntas y abrir los micrófonos a las personas que quieran participar. Vamos a hacer la discusión con datos. Les voy a mostrar qué hicimos nosotros. Cogimos los estudios que más han trabajado y los comparamos con ellos para ver qué nos estaba pasando. No todas las medidas, sino voy a tomar 3 medidas. La primera medida que voy a tomar es Silla-Gonion. Recuerden, altura facial posterior. Este es el estudio, este de acá es el estudio de la universidad de nosotros. Este es el estudio de los afros de Estados Unidos. Este es el estudio de Guatemala y este es el estudio de Brasil. Esto es edad en X y en Y están los milímetros. Cada uno vaya dándole su interpretación que da. Yo le voy a dar la interpretación que le damos nosotros hasta donde hemos podido analizar estos datos. Yo lo que veo es que los afros, tanto hombres como mujeres, tienen ese crecimiento posterior muy similar. Lo mismo los indígenas de Guatemala. En Brasil, que estudiaron hasta los 18 años, aquí hubo una diferencia. Ellos eran muy parecidos y aquí bajaron. Nosotros, los hombres, diferentes que las mujeres. Y un pico diferente acá. Ahora, voy a dejar siempre acá, voy a dejar en este dato la muestra de la universidad para que nos comparemos con los 3 que tenemos al lado. Miremos la muestra del CES. Ellos hicieron un estudio longitudinal muy grande de los 6 a los 24 años en hombres y en mujeres. Miren como al principio era muy parecido y aquí se diferenciaron. Los hombres crecieron más en la altura facial posterior que las mujeres. Miren en la Universidad de Michigan cómo creció. Este es el estudio de Riolo, que venía hasta los 16 años. Y miren el estudio de Alemania, en el cual ellos entre creo que los 13 y los 15 años no pudieron tener muestra. Y miren cómo empezaron similar y aquí se separaron. Aquí se separaron, en Alemania se separaron acá, en el CER aquí se separaron, en Michigan se separaron y aquí se separaron. Lo mismo en los afros se separaron, nosotros también acá y aquí también. Esa es la altura facial posterior. Ahora miremos
Espina nasal anterior, mentón, eso que tanto medimos nosotros, ese tercio inferior que tanto medimos nosotros. Nosotros, entre los 11 y los 12 años, tuvimos en la muestra de nosotros, con lo que tenemos y las limitaciones, aquí hubo un crecimiento de estos pacientes. Miren, en Guatemala, los hombres, esa altura facial era mayor que las mujeres y no muy parecidas. Miren los afros de la USA, dijimos desde el principio, muy parecido hombres y mujeres. Y mire Brasil. Ahora, miremos la muestra del CES, hombres versus mujeres, hombres azul, mujeres como color cafecito. Mire cómo se diferenciaran en Alemania y esto. ¿Por qué somos nosotros aquí diferentes? Voy a ser claro. Recuerde que la muestra de nosotros, a lo último, tuvimos 5 pacientes de 12 años. Posiblemente estos 5 pacientes puede ser que tengan alguna alteración craneofacial tipo clase 2 o clase 3 muy alterada y por eso nos brincó tanto esta muestra. Pero, ¿qué tenemos que hacer ya en los próximos días? Coger esos 5 pacientes y mirar que sean 5 pacientes, estudiarlos muy específicamente y aumentar la muestra de los 12 años, porque es donde más la tenemos desbalanceada. Ahora, esa medida que tanto nos interesa a nosotros, tamaño mandibular. Mire tamaño mandibular, cómo se comportó en nosotros en la Universidad de Antioquia, cómo se comportó los afros, cómo se comportó en Guatemala y cómo se comportó en Brasil. Ojo, pues que tenemos que tener claro que aquí estamos comparando los 16 años, aquí hasta los 12. Uno tendría que venir hasta aquí, hasta los 12 y hasta los 12. Pero lo que ve uno es que el crecimiento después de los 12 años continúa alterándose, como también lo muestra la gente del CES. Después de los 16 siguen los cambios entre hombres y mujeres a nivel de tamaño mandibular. En Alemania miren la diferencia. Entonces, lo que yo quiero mostrar aquí es que nos han dicho que somos diferentes. Podemos ser diferentes por las etnias, por los sexos, por la herencia, por muchas cosas. Pero cuando uno estudia la población, poblaciones, tenemos también muchas cosas iguales. Quiero leer estas conclusiones de estos resultados. Los resultados de esta investigación demuestran que el desarrollo craneofacial en sujetos preadolescentes varía su tamaño maxilar y mandibular con las edades y el género, presentándose un crecimiento lineal de las estructuras estudiadas entre los 6 y los 12 años. Esa diferencia entre hombres y mujeres es difícil encontrar en este rango de edades, pero en general se observa un mayor tamaño en hombres, expresándose mayor tamaño mandibular y mayor crecimiento vertical, lo que lleva a esas rotaciones mandibulares en cada caso específico, como lo vimos, pacientes hipodivergentes y pacientes hiperdivergentes entre los 6 y los 12 años. Se encontraron picos de crecimiento en la población estudiada entre los 11 y los 12 años. Puede ser por la clase de pacientes que tuvimos, que pueden ser pacientes con alteraciones, pero lo vamos a seguir estudiando. Y en general, mayor tamaño de hombres que mujeres. Las referencias son las referencias que hemos tenido durante muchos años estudiando. Sabemos de los estudios de Riolo, los estudios del doctor Vela, los estudios de Bior, de Nanda, de Uchan, de toda esta gente que ha estudiado. Este es el código QR. Con el mayor gusto lo pueden tomar la foto en la presentación para que la vean, la tengan, la estudien y cualquier cosa, siempre estamos a su disposición. Muchas gracias y creo que el moderador puede, perdón, dejo para la foto, el moderador puede abrir los micrófonos y nos coordina las preguntas que pueda yo hacer o otro colega que esté en línea y lo puede hacer con el mayor gusto. Se los agradezco y participemos todos y esta ahorita que la podemos pasar, qué agradable en estos encierros que tenemos, pero de esta vamos a salir.
Bien pueda la gente de la universidad, si puede abrir los micrófonos y alguien quiere hacer las preguntas, con el mayor gusto y lo hacemos entre todos. Esto es un conversatorio más que una cátedra rígida de crecimiento. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Si alguien tiene alguna pregunta, nos puede avisar por favor por el chat para nosotros habilitarle el micrófono y poderle dar la palabra a quien quiera hacer alguna intervención. Mientras tanto, Elizabeth pregunta si los estudios con los que compararon lo encontrado también son de pacientes con diferentes maloclusiones. Elizabeth, no. La mayoría de esos estudios son pacientes clase 1, pero ellos lo que estaban tratando de hacer es inferir sobre la población. Nosotros tomamos de todo como una población. Ellos sí tienen pacientes clase 1, la mayoría son pacientes clase 1. Y es más, en muchos estudios, cuando el paciente en ese crecimiento que no intervienen a nadie, se les dispara una clase 2, una clase 3, lo sacan del estudio porque son más clase 1. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Igual también se puede habilitar el micrófono solito en la parte inferior izquierda donde aparece silenciar. Ahí se puede habilitar automáticamente el micrófono si quiere hacer alguna intervención. Ya, Seba, espérate que estaba desactivada la opción de que ellos activaran el micrófono. Ahora sí. Buenos Ahora días. sí. Sí, aló. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bueno, ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha estamos perfectamente. escuchando. Listo, soy Luis Javier Pérez. Yo quiero preguntarle al doctor Pedro María si en la investigación que ellos hicieron tuvieron alguna medición que tuviera en cuenta el plano oclusal. Sí, nosotros tuvimos, o sea, en la muestra completa, Luis Javier, en la muestra completa sí se toma el plano oclusal. En este momento, en este reporte que tenemos, no. En este reporte no lo tomamos, pero sí está tomado el plano oclusal, Luis Javier. Yo no soy el fuerte pues en ese plano. Vivi, que de pronto está aquí también en el chat, sabe más preciso cómo tomó el plano cruzal. Vivi, si estás ahí en línea, por favor. Pedro, perdón, un segundito. Dale. Sí, lo que Dale. pasa es que es lo importante de lo que reconocemos hoy. Definitivamente la expresión sagital o vertical de crecimiento maxilomandibular está fuertemente influenciada por la inclinación que lleva el plano cruzal. Es un elemento que dentro del diagnóstico y dentro de la terapéutica tenemos que considerar, y más en población de 6 a 12 años de edad. Ok, sí, estamos de acuerdo. Sí, el plano cruzal, nosotros lo medimos. En este reporte no lo reportamos, pero está medido en la muestra completa. De pronto, como hay... Hola. Como ahí apareció Vivi. Hola a todos. Sí hay un plano cruzal, pero no como lo toma Sato, pues que divide el plano cruzal anterior, el plano cruzal posterior, no está en este momento medido. ¿Se podría medir? Sí, porque se puede tener en cuenta para otro tipo de mediciones, pero en la muestra actual no lo tenemos medido así como lo determina Sato como tal. Pero es posible sacarlo de los documentos de los pacientes, claro que sí. Sí, claro, se puede hacer porque igual las radiografías ya están escaneadas, ya se tienen en cuenta, es simplemente hacerle el trazo. Es un trabajo que se puede hacer, claro, pues sí. Ya. Viviana, qué pena. ¿Es posible conocer los datos de la investigación? ¿Yo podría tener acceso a esos datos? A los datos de la información de lo que ustedes reportaron de todos los pacientes, de paciente por paciente. ¿Paciente por paciente? Sí, yo podría ver la muestra. Sí, claro. Nosotros, de hecho, pues estamos tratando de hacer grupos de investigación. Ya tenemos con varias personas realizando investigaciones. Se podría, claro que sí. Habría que hacer pues como una solicitud, pienso yo, para hacerlo como un poquito más oficial la cosa, pero sí. Sí, la base de datos está en este momento en Excel.
En el futuro estará en un software que se llama Integra, Correcto. pero ya la tenemos, nosotros la tenemos en una base en Excel de estos primeros 1600, fue el estudio. Creo que vamos, si no estoy mal, Vivi, creo que vamos como en 3000 ya digitalizados. Digitalizados vamos en 3000, trazados ya tenemos 100 más, o sea, ya vamos en trazadas 100 más. Correcto. Que no se incluyeron en estos datos pues que presentó el doctor Pedro. Correcto, correcto. Muchas gracias, sí. ¿Y alguien más tiene alguna inquietud? Se puede activar el micrófono para hacer la pregunta. Sí. Hola. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, claro. Yo quería preguntar, las personas que tomaron como muestra, ¿tomaron algunos criterios de inclusión o exclusión como, no sé, la permeabilidad de las vías aéreas, hábitos? Doctora, no, como es un estudio de una población, lo único que hicimos no fue, nosotros estábamos, el enfoque de nosotros era estudiar más la población, entonces nos enfocamos en los pacientes que iban a esa consulta de un proyecto participativo del municipio de Medellín, los tomábamos, no excluimos por hábito, no, lo único que excluimos fue pacientes sindrómicos o algún problema de alteración muy grande que nos atendían ahí, pero no tuvimos eso. Hay un estudio, un artículo que está relacionando hábitos con nuestros pacientes, pero hágase cuenta que esto es un mar y aquí estamos sacando goticas por goticas. De esta muestra, no esta misma muestra, pero de los pacientes que se han tenido del programa de ortodoncia preventiva de la Secretaría de Salud, que es de donde salió esta muestra, se hizo un estudio para presencia de hábitos y algunas características oclusales, pero no cefalométricas en esos pacientes. Entiendo. Si no, lo preguntaba era por el tema de hiperdivergencia e hipodivergencia, que de pronto puede alterarse por eso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Pedro, buenos días. Buenos días, con mucho gusto. Dale, adelante. Doctor Pedro, puntualmente, ¿qué se sabe de la población afrodescendiente colombiana? Para ser más exactos, ¿qué se sabe de los picos de crecimiento y de desarrollo de poblaciones como son los de la costa caribe colombiana? Y si no hay estudios de referencia como nosotros acá en la Universidad de Cartagena, nos podemos sumar a su estudio. Buenos días. Mira, Buenos días. yo te cuento, como ya todo este mundo se globalizó, en estos pacientes tenemos pacientes de, digamos, afros. Entonces, al tener estos pacientes afros, nosotros hasta los encontrábamos. Nosotros decíamos, mira, este paciente, mira este paciente que estamos digitalizando, míralo como es de distinto a este paciente. Voy a hacer aquí un ejemplo muy clásico que ponemos nosotros aquí en nuestras clases. Los pacientes de nosotros de acá, de Oriente Antioqueño, que son unos pacientes muy monos, clase 3, diferente al paciente afro que nos puede servir. No los hemos separado, nosotros los tenemos todos en el mismo paquete y en la misma base de datos para estudiarlos a todos. ¿Cómo nos podemos trabajar? No, es que la Universidad de Antioquia está dispuesta a trabajar con todos los centros. Nosotros estamos trabajando en este momento más o menos con 3 universidades. Bienvenido, está el correo de nosotros, están los datos, nos escribís, nos llamamos y podemos trabajar. Ustedes pueden, digamos, si les interesaría, voy a dar aquí el caso, sacar solamente la muestra de aquí, de los pacientes afros, y compararlos con los de ustedes. Puede ser una medida. Bienvenido, la academia abierta para todos nosotros. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días, Pedro. Excelente conferencia. Tengo una inquietud.
a esa edad ustedes pudieron observar si ya en algunos pacientes determinaban algún tipo de desplazamiento mandibular temprano? Desplazamiento, ¿te referís como desplazamiento que lateral mandibular? No tenemos el dato de transversales, porque esas medidas son más sagitales. Son sagitales, no tenemos PA. Okay. Yo sé que la gente que más atendió a estos pacientes sí pudo haber atendido pacientes de mordidas cruzadas en estos pacientes y que manifestaban a temprana edad alteraciones transversales. Y las alteraciones transversales son prioritarias atenderlas a temprana edad porque es lo que más, digamos, que se queda en la memoria, digamos, neuromuscular y esquelética, y hay que rápido solucionar ese problema de estos muchachos. De acuerdo, por eso me pregunta. Y yo sé que esto que voy a decir de pronto, pues, pero es muy difícil, Pedro, en una radiografía de perfil, diferenciar el plano izquierdo del plano derecho. Yo creo que eso nada más lo podríamos hacer en una tomografía, ¿verdad? Sí, sería lo ideal en tomografías. Porque el doctor Velázquez, Roberto, está mostrando cosas muy interesantes. Lógicamente sus muestras son pequeñas. Cómo muestra cómo se comporta, por ejemplo, en un paciente con desplazamiento lateral mandibular, el lado clase 3, cómo se comporta la articulación de ese lado con relación al lado clase 2, ¿sí? Y ahí él muestra cómo se aplana más el plano del lado clase 3 y cómo se empina más el plano del lado clase 2. Y verlo tridimensionalmente, verdad que es fascinante. Es fascinante. Estamos de acuerdo. Yo creo que esto nos está cambiando mucho de ver pacientes 2D a 3D. Esto en la literatura se nos va a venir y vamos a tener que aprender a leer tomografías, a medir tomografías, a utilizar todo 3D, y el 2D quedará, digamos, como una herramienta, pero no tan precisa como las 3D que vienen para el futuro y para todas las universidades, a que todos nuestros estudiantes vean clases de tomografía. Así es. Precisas, y cómo medir el cóndilo, y cómo medir en 3D, y todo funcionando. Pedro, ¿y llegará un día en que se estandarizará la cefalometría en 3D, me imagino yo? Sí, es que ya está. Ya hay estudios de cómo superimponer tomografías para mirar el crecimiento y mirar el cóndilo. Te recomiendo que te estudies los artículos de la doctora Lucía Sevidanes, cómo hacen todas esas superimposiciones en tomografías. Lucía Sevidanes trabaja en la Universidad de Michigan, es de Brasil y trabaja con la Universidad de Michigan. ¿Usted tiene la bibliografía o Se los pasamos, con el mayor gusto. Gracias, muy amable. Dale. ¿Alguien más? Bueno, profe, si nadie tiene alguna intervención, no sé si quiere hacer un cierre antes de finalizar la reunión. Doctor Pedro, qué pena. Me escriben al interno que si es posible compartir su correo electrónico para que se puedan contactar con usted. El correo, Vivi, ¿cómo es el correo del centro de crecimiento? Dale, Vivi, por favor. Sí, ya en el chat acabo de escribirles el correo del centro, es crecientefdeo@uda.edu.co. Ese es el correo del centro, está en el chat del grupo. La idea es que quienes quieran hacer algún tipo de investigación nos escriban para iniciar el protocolo, como le decía ahorita el doctor, pues no es que cualquier persona pueda, necesito la muestra y ya no. Eso hay que hacer como un protocolo, oficializarla como el intercambio o el acercamiento para la muestra, pero estamos abiertos a cualquier tipo de investigación con diferentes universidades o grupos de investigación. Lo mismo que para las bibliografías, lo que necesiten, desde la Universidad de Antioquia, desde el Centro de Crecimiento. Yo sé que todos los profesores de la Universidad de Antioquia
estamos a su disposición. Cualquier pregunta, con el mayor gusto les contestaremos si la podemos hacer, y si no, con otros colegas del país nos buscamos la solución. Pero entre todos hacemos de esta academia lo más agradable. Bueno, parece que no hay más intervenciones. Muchas gracias a todos por asistir. Y feliz día. Gracias a todos. Muchas gracias. Nos seguiremos viendo.